Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Yo soy Luis Bond Y yo soy Daniel Rodríguez. y hoy vamos a hablar del sol. Así que cuéntame, Daniel, cómo utilizas el sol en tu día a día. Bueno, yo el sol lo utilizo para ver, para salir y ver, y cuando lavo la ropa, para secar mi ropa. ¿Tú? Yo no utilizo el sol porque siempre estoy encerrado acá trabajando. Así que este episodio me toca una fibra muy importante. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Bueno, en esta segunda temporada de Axis Mundi vamos a tener cierto hilo conductor que van a ser símbolos fundamentales que conseguimos en el cielo. Que el cielo siempre va a ser como un punto que le va a hablar al hombre desde el día uno. Entonces, si comenzamos a ver todos los planetas, pues lo primero que salta a la vista es el Sol, así que vamos a arrancar con el Sol. Claro, nosotros queríamos como que tener algún tipo de cierto hilo y hablar de bloques de temas. Y el tema que quizás uno de los símbolos que se están más comúnmente repartidos en diferentes lenguajes simbólicos son los planetas. Entonces vamos a hablar del Sol, de la Luna, Mercurio, Júpiter y así. Y hoy vamos a hablar del Sol. Ahora, antes de comenzar y arrancar, yo la primera pregunta que te quería preguntar, valga la redundancia, Luis, es, lo que primero te quería decir es, estos son planetas, el Sol es una estrella, la Luna es un satélite y los demás son planetas, pero son realmente símbolos, o sea, ¿por qué estos son símbolos si son planetas? Todo lo que salga de la naturaleza, por lo menos desde la cosmovisión simbólica, va a ser potencialmente un símbolo. O sea, el sol va a ser un símbolo, pero la montaña va a ser un símbolo, el mar va a ser un símbolo, Ya. un pájaro va a ser un Claro, símbolo, el nosotros océano, somos ok. símbolos, etcétera. Y es muy cómico porque Daniel, que es un hombre de ciencia, siempre, bueno, estrella, satélite, etcétera. Mm. Pero vamos a ver que para múltiples lenguajes simbólicos, pues el sol es un planeta y la luna es un planeta. No existe como esa división tan... Sí, claro, o sea, yo lo entiendo como son puntos en el cielo Ujú. y, por supuesto, la luna y el sol tienen muchísima más influencia, son más grandes, tienen que ver muchísimo más con la vida que quizás otros planetas, pero sí, entiendo que todo sea como un conjunto y entre dentro de lo que serían planetas. Claro, es como el tema de Llama Plutón. cuerpos cósmicos, ¿no? Cuerpos celestes. Cuerpos celestes, Para ok. no... Entonces la gente no comienza ahí en los comentarios que no es un planeta, que es un satélite, que es un cuerpo, es un planeta No, bueno, nano. pero es que hay que ser, Es un hay que asteroide. ser precisos con con nuestro lenguaje, Sí, así sí, 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 que está bien. Cuerpos celestes que van a tener una interpretación simbólica. pero entonces son elementos naturales, definitivamente son elementos naturales que nosotros podemos usarlos como símbolos y que nos permiten y se permiten ser usados como símbolos, correcto. Exactamente. Muy bien, entonces, para comenzar, hablando del sol, como ya dijo Luis, pues bueno, Luis, cuéntame la simbología del sol, que más allá de que el sol es día, y el sol es luz, qué más nos dice el sol? Si nosotros vamos a todas las culturas, desde, no sé, el paleolítico para acá, siempre lo primero o de las primeras cosas en ser reverenciadas, pues son el sol y la luna. Por razones lógicas, ¿no? El sol es lo que nosotros nos va a, más allá de la vitamina y la cosa, es lo que nosotros nos va a permitir ver. Entonces lo vamos a tener como un sinónimo de conciencia, lo vamos a tener como un sinónimo de vida, porque el sol va a tener conexión con las estaciones, porque el sol además va a ser reverenciado como esa primera figura paterna arquetípica. Al igual que después la luna va a ser mamá, el sol va a ser papá. Ok, luego entramos en eso, porque es como no logro la cadena de simpatía de sol papá y ni Ah, luna bueno, mamá, claro. pero luego Sí, sí, entramos. claro, claro. Pero el sol siempre va a ser vida, luz, conciencia, oro, cosas chéveres. O sea, siempre el sol se va a asociar a eso. Si lo quieres ver desde un punto de vista, si quieres químico, fíjate que la gente, que no sé, ahorita en True Detective, una gente que vive en Alaska, 30 días sin sol, es una gente que entra en un estado depresivo, es una gente que Claro. necesita, y o sea, nosotros necesitamos que nos pegue el sol. Y el sol siempre va a ser un referente de
me despierto con la luz del sol, me voy a dormir cuando el sol se oculta, el ciclo circadiano, etcétera, Sí, etcétera. también a nivel, por ejemplo, las plantas, o sea, hacen la Ujú, la fotosíntesis fotosíntesis, por el claro. sol y eso hace que se nutran y crezcan y eso. Entonces, entiendo, y por supuesto, uno al recibir la luz del sol, por ejemplo, salir en la mañana, que te den 10 minutos de sol, que lo recomiendan full para hacer, pues es literalmente vital, ¿no? O Ujú. sea, es como sientes la vitalidad, y puedo verlo. Fun fact, yo que vivo en Miami, me hice mis exámenes médicos y la única vitamina que me falta era la vitamina D, que es la que en teoría te da el sol, ¿no? Eso pasa por, Estoy seguro que también es mi caso. sí, por estar encerrado y tanto. Ok, buenísimo. Bien, y el sol, más allá de todas estas simbologías, dices que ha sido muy reverenciada en muchas religiones y Ujú. culturas, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que todas las religiones son solares, o sea, porque Ajá. sé que, por ejemplo, de dioses está, no sé, Horus, y, Ujú. bueno, Osiris, como sería como el sol, Ujú. o Ajá. Horus, también lo que habíamos hablado en la temporada pasada, de, bueno, Cristo como ese, el halo solar y todo y Mitra, ¿no? Ujú. Todas las religiones son solares. Nosotros vamos a tener religiones que son solares y vamos a tener religiones que van a ser más lunares, ¿no? Las solares van a ser, si se quieren, como las patriarcales, mientras que las lunares van a ser más matriarcales. O sea, porque... ¿Y a qué me refiero con el tema patriarcal? Bueno, que son religiones que van a estar más enfocadas en el orden, la estructura, el control, la purificación, porque el sol se va a asociar también a esa purificación, mientras que las lunares van a ser más de ciclos y van a tener como otro tipo de prácticas. Claro, o sea, quizás con clases que he visto antes y quizás como que más trayéndolo acá, sí recuerdo que quizás, vamos a decir, las religiones antes o las creencias antes eran mucho más lunares. Por ejemplo, Isis en Ujú. Egipto, o sea, la oración a Isis era algo lunar. Es Sí. como, sé que estamos hablando del sol, pero siempre es bueno ver el contraste Sí. con los otros, con la luna, que sería su contraste. Y como que eran culturas más matriarcales, vamos a Ujú. decirlo de esa manera, y eso se fue después transformando en culturas más patriarcales de adoración al sol. Sí, y de hecho, nosotros no tenemos casi información de las culturas matriarcales. Inclusive hay gente que dice que no existieron, ¿no? Ok, Cosa que yo no creo que sea así. Yo sí creo que existieron. Precisamente porque en el matriarcado, como todo tiene que ver con ciclos, no está esa necesidad patriarcal, solar, masculina de poner reglas, dejar por escrito, etcétera, sino que tiene que ver más bien con un fluir. Entonces, claro, dentro de una estructura donde naces, te reproduces, mueres, pero tus hijos quedan y nacen, no sé qué, sin ningún tipo de onda de expansión, pues por supuesto no hay manera de dejar un registro. Ya cuando tú comienzas a decir, bueno, yo voy a ser el emperador y yo voy a dejar esto para que la gente me recuerde en el tiempo, que es muy solar, pues ahí comenzamos a tener mucha más información. claro. Y si lo quieres ver desde un punto de vista como psicológico, pues primero es o sea, el Lo inconsciente, lo inconsciente, lo femenino, lo materno, oscuro, y claro. ya después vamos a lo patriarcal. Claro, claro, tiene sentido. Ajá. ¿Por qué, hablando de lo patriarcal, entonces vamos a poder ver si lo vemos de esto, por qué lo solar se asocia con lo patriarcal? Ujú. Sé que lo solar se relaciona con lo masculino, ahorita lo vamos a hablar, pero por qué piensas que se relaciona con lo patriarcal? Ok. Cuando estamos hablando del patriarcado, no estoy hablando Del de- patriarcado opresor exactamente, no estoy hablando de Ken Moyo Doyo Casa House. Estamos y hablando, caballos. exactamente. Estamos hablando de contenidos que tienen que ver con orden, estructura, claridad, etcétera. Claro, puede ser porque no sé, bueno, sabemos que, por ejemplo, una de las formas para medir el tiempo, las Ujú. horas, es con un reloj solar y el sol, vamos a decir que tiene una estructura muy específica en el día y también tiene una estructura muy específica en el año, ¿no? Que también me da las Ujú. estaciones. Sí. Entonces puede ser por eso que... Es un sistema de medida preciso. Ujú, Y fíjate que, por ejemplo, nosotros vamos a tener algunas culturas que van a ser más lunares. Y, por ejemplo, con la cultura lunar,
tú vas a decir, el mes comienza con la luna nueva en determinado signo zodiacal. Chévere, pero no siempre cae el mismo día. ¿Cómo si no entendí eso? Por ejemplo, tú vas a decir, bueno, ¿Pero qué cultura es lunar? bueno, o sea, vamos a hablar de sistemas. Por ejemplo, Ajá, si tú te acercas a la cábala, ajá. ¿ok? La cábala se va a inspirar más dentro de su orden de cómo vas a contar los meses por las lunas nuevas. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luna nueva en determinado signo no siempre va a arrancar el 21, el 23, porque Correcto. va a variar. A Ujú. veces va a ser el 20, a veces va a ser el 22, a veces va a ser el 21. En cambio, si nosotros nos regimos por nuestro calendario solar de toda la vida, pues el 1 de febrero arrancó febrero. Claro. No importa qué esté pasando en la luna, no importa que el sol entra en el grado cero de... No importa. Es el 1 de febrero y punto. Lo mismo también, por ejemplo, sucede con las estaciones. Tú sabes que de tal mes a tal mes está ocurriendo esta estación. En este momento, por ejemplo, estamos saliendo del invierno. Ujú. Bueno, en teoría. Sí, ¿verdad? Sí, No, sí, sí, sí. sí, sí, estamos saliendo. Gracias. Estamos saliendo del invierno. Cuando vean esto, pues ya salimos del invierno, estamos saliendo del invierno. Y no importa lo que sea que el clima esté diciendo, por el calentamiento global, lo que sea, Ujú. estamos saliendo de invierno. Y punto. O sea, son 365 días. Año bisiesto, 366 días. Pero no hay más para dónde agarrar. En cambio, con lo lunar, tiene que ver un poco con De hecho, ir más el fluido. año bisiesto es porque o sea, como que el año solar no es exactamente 365 días, sino es 365 días más un cuarto de día. Entonces, Ujú. por eso cada 4 años es un día más y entonces sí seguimos con lo preciso y estructurado. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, para conectarlo con los mitos, cuando Isis es despedazado por Set y toda esta... Osiris. Perdón, Osiris es despedazado por Set, gracias. No, de Y nada. Isis comienza a reunir los pedazos, Ujú. y falta el falo de Podemos decir falo. Osiris. Sí, sí, podemos decir. Llega Thoth, lo construye Ujú. y De madera, ¿no? de De algo. algo. Ajá. Y se supone que Todd hace como una especie de triquiñuela donde le gana a... le gana, por decirte, todos los años le gana 4 horas al año Ujú. para de esa manera tener el día extra para poder reconstruir ese falo y puedan hacer Horus. Wow. Entonces, claro, Ok. por eso el tema del año bisiesto. Y tú dices como, ok, Ajá. tiene bastante sentido, pero es Horus, Horus, Sol, una vez más. Hay que, la estructura tiene que tener orden. Y si yo tengo que crear un mito para que esa estructura se sostenga, pues nada, creo el mito para poder explicar por qué van a ser los días así. Ok, y tienes otros mitos que sean súper solares, o sea, como Hay una que tengan... rumba. Apolo, por ejemplo, bueno, Helios Apolo en Grecia. Que bueno, Apolo va a ser el dios de la conciencia y va a tener a Helios, Ujú. que Helios va a ser esta, vamos a decir, Helios es el sol. Fíjense que nosotros decimos que nuestro sistema solar es heliocéntrico, porque Ujú. gira alrededor del sol. Y se supone que el carro del sol lo manejaba Apolo. Ujú. Apolo tenía un hijo que se llamaba Fatón, y Fatón, o sea, era como un hijo por ahí, vamos a decir, botado. Y Fatón iba al colegio, entonces le decía a los compañeritos, como, tú sabes que mi papá es Apolo. Y todos como, es mentira, tu papá es Apolo. No, mi papá es Apolo, de verdad. Claro que no, claro que no. Bueno, si tu papá es Apolo, o sea, tú tienes que manejar el sol. Entonces el tipo caminó hasta el palacio de Helios y le dijo a Apolo, papá, si yo te pido un favor, tú me lo vas a cumplir. Y Apolo le dice, sí, sí, lo que tú quieras. Quiero manejar el carro del sol. Y Apolo como, mira, no vas a poder, tal. No, yo quiero manejar el carro del sol, por favor. Bueno, está bien, dale. Pero esto va a ser desastroso. Bueno, ok. El tipo comienza a manejar el carro del sol y evidentemente le dicen, tienes que estar concentrado, no sé qué, ta. Como todo mortal en Ibri, pues Ok. no le para. ¿Y qué sucede? El carro del sol comienza a volverse loco y por eso es que hay unas partes donde hay desierto, unas partes donde hay nieve, porque el recorrido del sol ya no es vamos a decir, el estructuradito lineal correcto, sino que ya ahorita, bueno, tenemos estaciones, hay partes donde no vamos a tener vida, hay partes donde sí hay vida, gracias a Fatón. Y bueno, evidentemente esto fue un desastre, Zeus lanzó un rayo, lo fulminó, Apolo entró en una depresión, lloró lágrimas de ámbar, Ok, wow. O sea, pues creo que sí me sabía ese mito, pero no me sabía ese mito. Ah, Ajá, una pregunta antes de seguir con mitos. Yo siempre
sabemos que nuestra cultura es bastante solar, ¿no? Ujú, Tal. Y en Grecia, Apolo es el dios solar. ujú, Pero una de las cosas que siempre como que me hacían un poquito, que me chocaba es, en teoría, Zeus, que se relaciona con el planeta Júpiter, es el padre del Olimpo. ujú. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no asociamos, déjame ver si hago esta pregunta bien, ¿por qué no asociamos el Sol con Zeus, sino con Apolo? ¿O por qué no adoramos, entiendo que no adoramos Júpiter porque la Tierra gira alrededor del Sol, pero entonces, ¿por qué no se relaciona ese Sol con Zeus, sino con su hijo? Porque a Zeus le vamos a asociar, o sea, vamos como por diferentes capas, ¿no? Primera capa, el protector de la Tierra, Júpiter, Sí, correcto. A nivel a nivel planetario, planetario. es como que la masa y gravedad de Júpiter ayuda a que no nos caigan asteroides del espacio. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Saturno, que es el que devora a los hijos, etcétera, etcétera. Si Ujú, estuviésemos viendo en términos planetarios, pues está Júpiter y detrás está Saturno y después Urano, Neptuno, Plutón, etcétera, etcétera. ujú. Júpiter va a ser como ese gran padre que va a arropar a todo lo que viene después. Ok, Marte, Venus, Mercurio, Sol, etcétera, etcétera. ok, ¿Qué es lo otro? Zeus se va a asociar con el rayo. ¿Y qué es lo que sucede con el rayo? El rayo va a ser algo que ilumina el cielo de manera momentánea y gracias a esa iluminación tenemos el fuego y comienza el desarrollo de la conciencia. Ya el sol va a ser como esa conciencia establecida. Zeus ok. es como ese Esa chispazo primera que chispa. permite que todo lo demás se pueda organizar. Ok, ok, ok. Y de hecho, si lo quieres ver en términos más de estructura, tiene que llegar Zeus, Júpiter a poner orden. ¿Para qué? Ah, bueno, para que haya un Marte que vaya a la guerra, para que haya un Sol que ilumine, para que haya una luna que esté en la noche, para que todo, o sea, todo este orden parte de Saturno, que vomita a Zeus, y de ahí en adelante Zeus comienza a poner orden en todo lo demás. Si lo vemos en términos de nuevo, planetarios. Ok, ok. Sí, tiene sentido. Y, Y bueno, y además Apolo era el hijo favorito de Zeus. claro, bueno, tiene sentido. Ok, ok. Bien, bien. ¿Y tienes otros mitos solares que no sean griegos? Claro, hay una Así como que... rumba. Balder, por ejemplo, en la mitología nórdica. Balder se supone que es como el dios del... O sea, se asocia con el sol. Y en algún momento Balder era muy querido por todos, era lo máximo. Y Odín llega y le dice a todo el mundo, mira, por favor, vamos a pedir que nadie pueda hacerle daño a Balder, que nadie pueda matar a Balder. Entonces todo el mundo comienza a, mira, van a hablar con todo, desde los dioses de los diferentes lugares hasta con las piedras. Piedras, tú juras que no vas a hacerle daño a Balder, sí, de verdad. El mar, todo, 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 menos una planta, menos el muérdago. Entonces le Ok. dicen a Balder... El muérdago no es el que utilizas para besarte en Sí, 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 mistletoe. sí, en Mistletoe. Ajá. Le dicen a Val, entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que había matado a una gente, bueno, el cuento corto, largo, es que llega Loki y le dice, mira, tú prometes que no le vas a, o sea, tú no aceptes que el tema de Balder, ¿ok? Ujú, Tú lo puedes matar. Pero claro, es una planta, ¿qué va a estar matando una planta a un dios? claro. Chévere. Bueno, en algún momento están como los dioses echando broma y un dios que termina siendo, o sea, que es ciego, le mete un flechazo con un muérdago a Balder y Ujú. lo aniquila. Ok. A partir de ese momento, cuando muere Balder, es que comienza el Ragnarok, que es la muerte de todos los dioses. Si no muere Balder, no mueren los dioses. Y aquí vamos a otro punto. Si tú te vas a muchas culturas, vas a ver que siempre está esta idea de cuando el sol desaparece o cuando el sol salga por occidente y no por oriente, es que es el apocalipsis, es que es el fin del mundo, es que es el acabose. Siempre tenemos esta idea de que, por ejemplo, ¿cuándo se va a acabar la vida en el sistema solar? Cuando el sol se apague o cuando explota el Correcto. sol. Claro. Siempre. O sea, no es siempre puede caer un meteorito, siempre puede ocurrir una desgracia, pero es más común en nuestra imaginería que algo pase con el sol a que venga un meteorito y nos caiga encima. Claro. O sea, también hay que tener presente que, o sea, al no tener la energía del sol, Ujú, no, o sea, no vamos a generar lo suficiente energía para lo que sea, o la gravedad del sol es que los que nos ujú. mantienen en este sistema y Y fíjate que miles todo de tiene que cosas ver con más. orden. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Ok. Ahorita que ese es lo de, lo de que el sol salga en Oriente, puedo confirmar que yo viajé a Australia y el sol sigue saliendo por el este y se oculta en el oeste. Es lo mismo, así que todavía estamos bien. No porque vivamos en Australia es diferente. Yo pensé que iba a ver el sol boca abajo, pero no pasó. Es normal. Pero que sí pasó, que no sé si te diste cuenta,
Que la poseta gira para el otro lado. No me di cuenta. El agua gira para otro lado. No estaba pendiente de eso, pero sí, de No. teoría sí pasa, pero el jet lag no me permitió darme cuenta de eso. Ok, cool. Y bien, entonces tenemos el sol como mito y como Ujú. símbolo. Pero, como hemos hablado en otros episodios también, los símbolos son duales. No necesariamente todo lo que nos da este símbolo puede ser positivo Exacto. o bueno. Entonces, bueno, háblame un poquito de ese, vamos a decir, el lado oscuro del sol. O que el sol como símbolo no tan de vida o positivo. Bueno, el sol, por ejemplo, quema. Y cuando digo quema, lo digo desde un punto de vista físico de te insolas porque el sol está en su punto más alto. Pero también vamos a ver cómo muchas divinidades, por ejemplo en la mitología griega, cuando se muestran en todo su esplendor, es tanta luz que termina quemando. Vamos a ver cómo también Hitler utiliza la esvástica o utiliza la SS, que es el sigil dentro de las runas, que Ujú. es una runa solar, como un símbolo del Tercer Reich. Claro, pero, eso no es el símbolo de manera negativa, sino es alguien utilizando, Dándolo de manera... Sí, bueno, claro. para su favor, ¿no? Negativamente, pero para su favor. Pero el símbolo como tal, o sea, ajá, el sol quema, el sol, o sea, las llamaradas del Por sol. ejemplo, el sol, que esto es algo que lo podemos ver en términos, por ejemplo, junguianos, ¿no? Ujú, ¿Qué sucede cuando tú tienes el sol del mediodía así al frente? No puedes ver tu sombra. ujú. Y precisamente lo que sucede es eso. Cuando uno está tan tomado por la luz, tan tomado por la conciencia, no puedes ver tu sombra. Es aquella cosa de a mayor luz, mayor oscuridad. Y eso pasa muchísimo. Entonces tú ves, no sé, las noticias. Mengano era un padre de familia y ayudaba a la iglesia. Y además era un tipo súper filántropo, que sé yo, abrieron el sótano, habían 78 personas descuartizadas y nadie se imaginó que eso iba a suceder. Bueno, precisamente a mayor luz, mayor oscuridad. Sí, y ahorita hablamos de eso, pero hay una cosa que acaba de caer un poquito, es lo que dice Luis de los dioses, cuando los dioses se muestran los mortales, por lo menos en la mitología griega. No sé si pasa en otras mitologías, me imagino que sí, ¿no? Este, cuando los dioses se muestran en los mortales, em, se muestran en todo su esplendor y Ujú. para nosotros no es posible concebir todo lo que es un dios y por eso nos quemamos, ¿no? O sea, no podemos ver lo que nos quedamos. Y nosotros no podemos ver directamente al sol, Exactamente. porque también se nos quema la vista. O sea, no, por más evolución que nosotros hemos tenido, nunca, bueno, me imagino que porque no es necesario para sobrevivir, nunca hemos podido ver al sol. Y no sé si algún animal puede ver directamente al El sol. águila. Por Puede eso es. ver directo, puede ver al sol. Sí. Por eso el águila es también otro animal relacionado a Zeus, porque siempre ve el sol y vuela hacia el sol. Wow, ok, eso está cool. Pero sí, entonces ahorita lo de relacionar eso del dios con también no poder ver el sol, está cool. Entonces, el sol, bien bello, pero claro, por ejemplo, no pudiéramos, si tuviésemos 24 horas de sol, no, viéndolo desde un lado normal, por ejemplo, no pudiéramos dormir o no tuviéramos descanso o no sé, estoy tratando como que de Bueno, ver de qué manera podemos ver el sol desde sus ambas caras, pues. sin ir muy lejos, los que viven en lugares donde el flujo del sol va cambiando, por ejemplo, es algo que a mí me pasó el primer año que viví acá, cuando nosotros estamos en verano es como 8 de la noche Ajá, y exacto, sí. todavía hay luz. Claro, Es y como, todavía no estamos tan al norte, porque exacto. cuando yo vivía en Barcelona eran las 10 de la noche y todavía había luz. Y era así como, ok, necesito descansar. Claro, y más allá del ciclo circadiano y toda la cosa, etcétera, de nuevo, es una cosa como que no. O sea, necesitas a juro la oscuridad, que es lo contrario de lo que estábamos hablando al principio con lo de Alaska. O sea, pasar Claro, X exacto. cantidad de días sin sol también es pernicioso. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, si lo llevamos a sol, luz, conciencia, tú no puedes pasar X cantidad de días despierto porque te mueres. O sea, a juro esa conciencia tiene que descender al mundo del sueño para renovarse. Sí. Ok, y de ahorita vamos a hablar del sol como conciencia, pero también hay otro aspecto que es cuando, sorry,
que el sol no se ve como algo tan positivo o en el momento del positivo que es al momento de los eclipses, ¿no? Que Ujú. en un eclipse solar la luna se atraviesa entre el sol y la tierra y lo tapa, por un tema de perspectiva lo tapa. Y eso es como siempre mal visto, es como Sí. visto desde las catástrofes o... O sea, en todos lados, más allá de Apocalipto, si no Ajá, la vieron, pues exacto. una buena Es una ref, buena referencia. siempre está esta idea del temor que el sol, padre, vida, orden, etcétera, se oculte, se apague. Es como el final de los tiempos. Y fíjate que, Bueno, que como lo de Ragnarok, ¿no? También. exactamente, un poco de ahí va el mito de Balder. Ujú. Y desde otro, o por ejemplo, no sé, Horus, que es una deidad solar, él desciende todas las noches al Anduat, que es como el inframundo, a pelear con Apopis, que es la serpiente del caos, y al final va a renacer. Y en el momento en el cual Horus está aquí, de pronto entra este elemento oscuro, es como, bueno, ya va, ¿qué pasó? O sea, Claro, no la venció, ¿qué no la pasó? venció, salió a vengarse, ¿qué más? Pero fíjate que, por ejemplo, en la magia, en la astrología, en los lenguajes simbólicos, siempre los eclipses son puntos como eh, no hagas rituales, no sé, no tomes decisiones importantes, no te operes, etcétera, etcétera, porque la energía es demasiado extrema. Es Ok. súper extrema. Claro, porque si viéndolo desde una perspectiva simbólica, el sol es como un símbolo masculino, se relaciona mucho con lo masculino, y la luna es un símbolo con femenino, entonces como que el contacto de ellos dos es lo que me Claro, genera es esa... como siempre masculino y femenino van a estar en un diálogo, Ujú. pero es un poco como no es lo mismo decir que el sol descienda al mundo del inconsciente, entonces aparece la luna, porque recordemos que bueno, la luna no tiene luz propia, la luz que tiene la luna es la luz del sol, y ahí Claro, volvemos al tema del orden, estructura, a en el mundo de la conciencia de pronto irrumpe el inconsciente que es la luna. claro, Que entonces es ahí diferente, es más como una imagen de la psicosis. claro. Entonces, por eso también. Y ojo, en líneas generales, si han visto un eclipse, fascina, pero no sé, a mí me genera como un poco de, uy, miedito. O Ah, sea, sí se siente raro, se siente raro. se siente, me encanta cuando Ujú. pasa y las oportunidades que he tenido de verlo. Es bastante interesante y, o sea, no sé si es una proyección o no sé si es, pero la sensación del momento, o sea, se siente raro. O sea, Sí, sí, sí. más allá de lo que está pasando en el cielo, que tú lo sientes raro, es como la vibra de la Ah. gente también es burda de rara. Claro, porque imagínate, tenemos aquí la pepa de sol y de pronto se oscurece todo. Es como, Claro, claro, o sea, y es algo que no pasa constantemente, no sabes, o sea, no sé si esto se puede como prever, bueno, me imagino que sí se puede prever, pero no es como que cada exacto tiempo es que va a pasar un eclipse. claro, siempre va, Al siempre, solar hablo. exacto, siempre van a haber eclipses solares, pero evidentemente no siempre vamos a tener el 100% y oscuro Y en la misma en la zona. zona, exacto, Exactamente. es Entonces, verdad, claro, tienes razón. si nosotros comenzamos a verlo en términos de, tal vez no ahorita, sino las primeras civilizaciones, imagínate una persona que vivió, no sé, Claro, 80 y pico de años y siempre el sol estuvo ahí y de pronto a los 70 y pico llegó el sol y se tapó. Y es claro, como, ya, aquí fue, adiós claro. luz que te apagaste, evidentemente. Ahí nosotros, hablando de eso, el año pasado nosotros leímos un libro que se llama El problema de los tres cuerpos. Y iba de un planeta donde tenía tres soles. Y los soles eran caóticos, o sea, no Ujú. había como un orden todo el cuento va de eso, ¿no? Y es bastante creepy imaginarse, o sea, no sé si tuviste esta misma Ujú. interpretación, pero que es bastante creepy la sensación de ese caos que te da la falta de orden a nivel Ujú. solar, porque eran tres soles, pero no te permite planificar nada, no sabes cómo reaccionar, no te permite tener algún tipo de seguridad o estabilidad a nivel de vida, ¿no? Claro, porque el tema con este libro es que podía salir un sol, uno solo, y era Y como, todo bueno, bien, chévere. claro. Pero de pronto salían dos, y Eh, cuando salían tres, todo lo que estaba sobre la faz de la Tierra se se destruía. quemaba, se destruía. Y después se ocultaban, entonces era como la era del hielo. Era muy, muy creepy. Que Netflix la va a adaptar, por cierto, Sí, en marzo. Por favor, señor Netflix, no lo arruine. sí, fue bastante loco la sensación de leer y estar en esa situación. O sea, fue como, wow, ok, sentía que podíamos morir en Sí, cualquier horror momento. cósmico, fue horror cósmico. Claro, porque, o sea, es como lo que dicen de, o sea,
estuviésemos, no sé, milímetros fuera de órbita o algo, un elemento, o sea, pero mínimo, atómico, cambia y ya, la vida se Perfecto. destruye, nos fuimos para todo, adiós luz que te apagaste, literalmente. Ok, cool. Entonces, para traer un poquito más el símbolo del sol a nuestra vida y ver cómo podemos tener ese símbolo en nosotros, pues, como lo había mencionado Luis, el sol está relacionado con la conciencia, ¿no? El Ujú. símbolo del sol está relacionado con la conciencia. ¿Qué significa para mí esa relación de la conciencia? O sea, es logos. Conciencia es como conocimiento, pero no necesariamente es solo conocimiento académico, sino es un conocimiento total, ¿no? Es la luz, es con lo que podemos ver las cosas, es lo que nos permite, es calor, por ejemplo. Entonces, a nivel simbólico, ese sol que vemos, o lo que buscamos y a lo cual apuntamos, es justamente traer esa conciencia, ¿no? Háblame un poquito de cómo lo ves tú a nivel de simbólicamente el sol, o sea, tipo, para ti, Ujú. y lo desarrollamos. Por ejemplo, y lo voy a llevar a otra rama. La persona que no cree en la astrología, que no sabe nada de astrología, que no le interesa la astrología, tú le preguntas qué signo eres tú y te va a decir, o sea, Acuario, Capricornio. Ujú. Y lo que dicta el signo dentro de una carta astrológica es precisamente por cuál constelación iba pasando el sol en el momento en el que la persona nace. Entonces, Correcto. hasta por, entre comillas, cultura general, la gente entiende que el sol sirve para algo, ¿no? Claro. Dentro de ese lenguaje simbólico. A mí... Perdón, Luis, ese sol, o sea, del signo que tú eres, es tu esencia, ¿no? Ajá, eso es lo que voy, precisamente. Ese sol no solamente habla de tu esencia, sino que también habla, desde, de nuevo, por lo menos la mirada psicoastrológica, las potencialidades que uno tiene que expresar. Ujú. ¿Cuál es el típico error que sucede con la astrología? Que la gente dice, no sé, Géminis doble cara, Leo egocéntrico. Pero realmente, cuando tú comienzas a ver, bueno, una de las potencialidades de Géminis es el multitask, o Ujú. sea, ser curioso, o de Leo el liderazgo, etcétera. Y se supone que uno viene a expresar todas las potencialidades de su sol. Ok. Todas. En buen rollo y a veces en mal rollo para poder entender, bueno, de dónde salen ciertas cosas. Entonces, por lo menos desde la astrología, eso es una visión bonita. Sí. Y también esta idea del tarot, que el arcano 18 es la luna Ujú. y el arcano 19 es el sol. Y siempre tenemos como esta idea de no importa qué tan oscura sea la noche, qué tan horrible sea todo, el sol siempre va a salir. Claro, Entonces exacto. también es como una manera bonita de verlo, de bueno, la vida siempre se abre paso. Está bien, Jurassic Park. Tarará, tan, tan, Exacto. tarará, tan, tan. Sí, Mm. exacto. Esa es la certeza, ¿no? De que Ujú. el sol va a salir mañana, ¿no? Hasta que no salga y ya nos morimos todos. Y hay una cosa que ahorita que mencionas, lo del sol en la astrología, es una de las maneras también que yo lo veo, es que tienes que hacer brillar ese sol. Ujú. Es, es realizar esas potencialidades, ¿no? Por ejemplo, si tienes sol en Leo, pues bueno, tu potencialidad es ser dramático y bueno, Luis, lo estás logrando. O sea, gracias. De nada. Y yo ser doble cara y también lo estoy logrando. No, vale, pero la potencialidad en el sentido, bueno, de liderazgo, Ah. de Tener múltiples intereses con Géminis, por de ejemplo. ser curioso y aprender muchas cosas. Comunicar. Exacto. ¿Lo estás haciendo? Muy bien. Y entonces, a nivel astrológico, Ujú. eso es valioso. Y es como yo veo mi sol en mi carta. Es como, ok, voy a buscar hacerla brillar. Claro, tengo ciertas, hay ciertas cosas que juegan, pero esa es la idea, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, que en la alquimia, ¿cuál es el fin último de Ajá, la exacto. alquimia? Claro, Precisamente conseguir ese oro, ese oro, sol, conciencia, etcétera, claro. que es el fruto del proceso. Trayéndolo otra vez de vuelta a la psicología o a lo Jung, que es lo que medio más sé. Em, ¿Qué sucede? Nosotros tenemos tenemos nuestro ser, ¿no? Nuestro self y lo que somos. ¿Qué buscamos a lo largo de toda nuestra vida? Conocernos más a nosotros mismos. ¿Cómo veo yo tener más conciencia de uno? Traer
del inconsciente de la luna, que vamos a Ujú. verlo en el próximo episodio, a la conciencia, a ti, a la conciencia de que entiendes, sabes, lo integraste, esos elementos que son parte de ti que podías no conocer y que ahora sí conoces, ¿no? Eso es como, ese es el trabajo a nivel alquímico, Ujú. a nivel astrológico, que también pudiéramos hablar, pero eso lo podemos hablar por otro episodio, sabes que tienes el sol, tu sol, Ujú. y también tu nodo norte, que en teoría nodo norte es como que Hacia lo dónde que uno tiene busca. que ir. Entonces, pero ¿cuál gana? El sol. Se supone que a través de la realización de las potencialidades de ese sol es que tienes que ir a ese nodo norte. Ok, O sea, bueno. es un poco como el nodo norte es el fin del viaje y el sol es el carro. Si no tienes un carro que está al tiro para subir la montaña, pues no vas a poder hacerlo. Este, bien, lo entiendo. Y también trayéndolo un poco con lo de los temas, tengo dos como, tengo un mito y un cuento. Ajá. El mito que como que se me ocurrió es el mito, o sea, que me acordé, es el mito de Ícaro y Dédalo, ¿no? Ujú. Habla un poco del ibris, que es el ibris es como esa dinámica mental de que creerse igual o superior a los dioses, y los dioses te castigan con el némesis. Bueno, no te castigan. Bueno, Porque el tema premio-castigo es está bien, tienes razón, más tienes religiones razón. abrámicas. Es, Muy bien, perdón. te dan tu, diría Magali, tu tate quieto. Te dan tu ubícate. Ajá, exacto. Te ponen en tu sitio, no te Te ponen castigan, en tu sitio, te ponen exactamente. en tu Que sitio. siempre es traumático y Obvio, horrible, obvio. sí, Se pero... siente como castigo, sí. definitivamente. Entonces, claro, ¿qué sucede, no? El sol, en este mito, no funciona como un elemento, vamos a decirlo, negativo, porque, Ujú. como saben, en el mito Ícaro, que era más joven y no tenía tanta conciencia, no le hace caso a Dédalo, y vuela muy alto, más cerca del sol. ¿Qué sucede? Más cerca del sol, más cerca de lo que deberías estar de esa conciencia, Ujú. porque te puede quemar, y lo que sucede es que le derrite las alas y Ícaro is no more. Claro. Y ojo, el papá le dice, no vueles muy alto porque se te van a derretir las alas, pero tampoco vueles muy bajo porque te puedes caer al mar, que es Correcto. exactamente un poco como la dinámica. O tienes demasiada conciencia y te quemas, o estás demasiado cerca del inconsciente mar y te traga. O Claro. sea, hay que estar como en el punto Tiene- medio. y claro, ¿y por qué? Porque justamente el lado contrario de esa conciencia es el inconsciente, es más relacionado a las emociones, y el estar completamente apegado a la lógica Ujú. y al cerebro y no tener en contacto esa inconsciencia no va o sea, no va a hacer que desarrolles esa potencialidad, sino que te Ujú. va a dejar en un extremo. El día no es solamente el sol, también es la noche, es el día y la noche, ¿no? Toda tu vida es el día y la noche, no Ujú. es solamente conciencia, así como tampoco es la inconsciencia. Ujú. El cuento que tenía era relacionado con, así como lo que dijimos, lo que dijo Luis de cuando vemos a los dioses directamente nos quemamos, es decir, tenemos mucha conciencia que no podemos Integrar, sí, tolerar, sí. ver, tolerar y todo eso. A mí me pasó eso una vez, justamente empezando a ver clase, bueno, no empezando, pero como a mitad de clase con Magali, que es que eh, eh, el cuento es que Luis me convence para ir a ver clases de mitología, porque a mí me gustaba la mitología griega, me gustan los dioses, vi Caballero del Zodiaco, todo Exacto. lo demás. Y yo no entendía la parte psicológica, no le paré, ¿no? Yo, ay, sí, lo que sea, pero bueno, qué fino saber de mitos, ¿no? Y luego llegamos justamente a Polo. eh, y ahí me cae la locha de, oh, esto tiene sentido y wow, ¿no? Pasan las clases, o sea, ya le empiezo a ver el chiste a las clases y en algún punto la clase habla de máscara, ¿no? Ujú. Y bueno, la máscara es como que lo que uno nos ponemos para relacionarnos con los demás, que protege a esa persona. Viéndolo un poquito a nivel astrológico, la máscara sería como el Ah, ascendente y el y sol. Casa 10 también. Exacto. Entonces, y como que me di cuenta de una máscara que yo tenía súper, que me relacioné full con esa máscara. Y fue como, me cayó la locha, pero fue como too much. Y eso me llevó para el otro extremo. O sea, me quemó y me tumbó y me dejó ahí por el piso por tiempazo porque a lo que yo me estaba como que
relacionando o identificando, es la palabra, la mejor palabra, identificando no es algo real y fue como... eso Y además en términos de imagen, ¿no? Si tú tienes una máscara al frente, lo que va a generar esa máscara es, o sea, yo tengo una fuente de luz aquí, tengo aquí una máscara, es sombra. Y correcto. evidentemente es algo con lo que no vas a poder lidiar cuando tienes esa sobreidentificación con la máscara. Con esa cosa de los cuentos de las lochas con el sol y todo lo demás. Cuando uno comienza a... O sea, vamos a verlo como en el plano físico, ¿no? Si nosotros estuviésemos en esta habitación oscura, Ujú. pues yo puedo ver más o menos lo que tengo cerca y el sol comienza a salir gradualmente y, bueno, ya comienzo a reconocer todo lo que hay en la habitación, etcétera, etcétera, ta, ta. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, tú te despiertas a las 12 del mediodía, tienes las cortinas cerradas, sales de tu cuarto y automáticamente, ¡pum!, te entra el golpe de luz. No Claro. puedes, las pupilas no pueden, tienes que, juro que cerrar, etcétera, te das tumbos, etcétera, te haces daño. Es exactamente lo mismo cuando uno está asimilando cierto tipo de información. Yo creo que todos nosotros hemos tenido clases, sesiones de análisis, leído libros que es como, ya, no, en este momento no puedo procesar esta información y tengo que sencillamente dejarlo a un lado porque no puedo, sencillamente no puedo. Sí, esto es too much. Es too much, eso pasa con la luz. Hay que ser humildes en ese sentido y no caer en ibris donde te crees igual que los dioses y que puedes con todo, sino que, ok, esto ¿Eh? es para después, ¿no? Ojo, no puedes dejarlo siempre para después, pero hay momentos, ¿no? Y también como que para cerrar esta idea, esa idea de la conciencia, de el elevarte, de buscar el oro, la piedra filosofal en la alquimia, me habla de ascenso, ¿no? Que es como de ir hacia arriba, hacia el Ujú. sol. Eso también está relacionado con el sol. De hecho, por ejemplo, Apolo, cuando era el invierno, se iba a un lugar en el norte, que eran los Hiperbóreos, y era un lugar donde siempre era de día, el clima estaba perfecto, la gente era bella y bonita. De hecho, Apolo los bendijo con la vida eterna. Es como una imagen del paraíso. Y Ujú. cuando tú comienzas a buscar como todas estas imágenes del paraíso en diferentes culturas, siempre es un lugar donde hay sol y plantas y todo es bonito, etcétera. Nunca una imagen del paraíso va a ser oscuridad. Claro. Nunca una imagen del paraíso, no. Siempre va a ser algo iluminado y además chévere. Sí, y también como medio inmortal, porque claro, si ¿Eh? siempre hay luz, es como si el tiempo no pasara, ¿no? Porque ¿Mm? también una de las sensaciones que te da del paso del tiempo es que, ok, se acabó el día, vino la noche, vino el día, vino la noche. Pero Ujú. si siempre hay día, es como el tiempo no pasa. Claro, bueno, y además, lo primero que dice Dios es hágase la luz. Claro. Cool, cool. Ok. Y bueno, para ya cerrar el episodio, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que No, no, quiera? tenemos una nueva sección porque ustedes lo pidieron. Queríamos ver qué elementos de la cultura pop, es decir, pueden ser películas, series, libros o algo anime o lo que sea, pueden estar relacionados bastante con este símbolo. Entonces, a ver, Luis, dime tres materiales que para ti estén relacionados con el símbolo del sol o que, Ok. Uno, el Rey León. por supuesto, ese era el que iba a decir yo, ¿De pero ok, verdad? obvio. ¿Por qué, Luis? ¿Pero por qué el Rey León? Bueno, más allá de que el león es un símbolo del sol, porque el león, recuerden que a nivel simbólico se supone que nace muerto, después de 3 días es que la mamá le pasa el aliento, ruge y tal. El Rey León comienza con toda esta historia de el ciclo sin fin que nos mueve a todos, ña, 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 Y el sol es el regente, en astrología es el regente del de signo de Leo, Leo. Ajá. exactamente. Y además de eso, esta idea de que es lo que desencadena toda la historia del Rey Todo lo que León, toque la luz todo lo que toca la luz es tuyo. es tuyo. Entonces es como, bueno, es lo mismo. O sea, todo lo que toca tu conciencia es tuyo. Si tú me preguntas a mí de, no sé, aeronáutica, ahí está la llena. O sea, yo no sé nada de eso. Y uno siempre se mueve como en ese rango de acción. Y cuando pasas ese rango de acción, ocurren cosas como le pasó a Simba, pero oye, gracias a eso Simba pudo ser después un rey, o sea, pudo Correcto. integrar contenido, que evidentemente Simba no tenía integrada en su conciencia, bueno, que hay gente mala, Sí, y la potencialidad que tenía de rey, de ser rey, ¿no? exactamente. Otro lado donde yo traería el sol, y me da risa porque yo iba a hablar precisamente de los trisolarianos, Ok. de la trilogía de los tres cuerpos, porque más allá del tema de los tres soles,
Lo que no quiero hacer spoiler, pero Ujú. lo que desencadena todo el libro y una tragedia de magnitudes cósmicas, porque afecta a todo el universo, es precisamente una persona que tiene un exceso de luz. Ujú. Y se da cuenta como, ¿sabes qué? La raza humana nunca va a servir para nada Exacto. y voy a tomar una decisión desde ese lugar de estoy sobre iluminada y pucuto. Y bueno, y ocurre la desgracia. Y otro tercer, no sé, historia donde yo podría decir, bueno, el sol está aquí como pucutu. Yo creo que sería, bueno, claro, pero no una versión como muy chévere, sino una versión oscura. Lo que, por ejemplo, pasa con Sheldon Cooper Ok, en The Big Bang Theory. ok. Sheldon necesita entenderlo todo, necesita tenerlo todo claro en la conciencia. En el sol no hay un espacio para la ambigüedad, porque el sol ilumina esto y es como, listo, o sea, Esto, esta taza es esto, claro. fin. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú llevas una vida tan solar, te cuesta el mundo de lo femenino, la emoción, la intuición, lo que es oscuro, lo que es ambiguo, y evidentemente sufres mucho. Porque todo tiene que ser claro, todo tiene que ser específico, todo tiene que ser mesurable, todo tiene que tener orden, todo tiene que tener no sé qué. Y sí, hay partes de la vida que funcionan así, no sé, la matemática, pero imagínate acercarte al arte con esta visión, acercarte a la psique con esta visión, el símbolo. Puede llegar a ser complicado. Sí, 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 es verdad. Tienes razón. A mí yo había pensado en Midsommar, obviamente, Qué bueno! porque es como... va de justamente una cultura dedicada al sol a mitad de Una verano. secta. Bueno, sí. O sea, es una secta, Sí, pero bueno, hay un culto ahí. hay un culto ahí, donde se hace en la mitad, justamente, en la mitad del verano, que es donde los días son larguísimos, que casi no se siente que es de noche, Ujú, y te da esa experiencia de esa sensación de qué pasa si nunca anochece, ¿no? ujú, Que también es un poquito la parte oscura ujú. de esa secta, es bastante darks. Sí, pensé también en Midsommar. ¿Y en qué más pensé? A ver, muchos héroes son solares, ¿no? A nivel... Sí, bueno, se supone Ajá, que... ajá, y tengo otro que... Ajá, esto se me ocurrió mientras estábamos hablando, pero dime si esto tiene sentido para Dale. ti. Ajá. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Qué bueno, qué bueno, qué sería bueno. algo relacionado con esto, porque en Sí. este caso es como una epidemia y todos se ponen ciegos, pero es una ceguera blanca, no es una ceguera negra, oscura, sino es una ceguera de mucha luz. Ujú. Eso, Claro, porque ¿qué es lo que sucede con esa ceguera? Sin hacer spoiler del libro ni de la película. Que, por cierto, la dirige Meiler, el de Ciudad de Dios. Así que mm, pueden verla, está chévere. sí, sí, la película es Con chévere. Gael García y tal. Y Julian Moore. Lo que sucede con ese episodio de ceguera es que hace que salga la verdadera esencia de todo el Claro, mundo. exacto. Y hay un personaje que es el único que no se ha quedado ciego Correcto. y que se hace pasar por ciego para poder ayudar al marido y toda la cosa, etcétera. Y esta persona es la única que puede ver Como todo lo que hace todo el mundo. todo lo que hace todo el mundo y es horrible. O sea, y de Claro, hecho en algún momento ella dice, coño, ¿por qué no me quedé yo ciega? Porque ver estas cosas son espantosas. claro. Entonces tanta luz también quema y es lo que le pasa a este personaje de Julian Moore. Claro, porque de nuevo, sí, pero pudiéramos decir que esas personas están expresando sus potencialidades, es decir, están Su parte más expresando, oscura, o sea, su potencialidad más claro, oscura. claro, es porque también somos luz y somos sombra, pues. Exactamente. Cool. Ok, me gustó. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Si les gustó, denos like, suscríbanse. ¿Y qué pelis, series, cosas creen que sirven para poder amplificar este tema? Déjenlo en los comentarios de YouTube, de Instagram, de todos lados, para nosotros también poder aprender de ustedes y poder nutrirnos y bueno, todos podamos crecer. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye.